Muy buenas tardes, estimados productores, amigos técnicos, eh, todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, el INTA, le hace una presentación sobre lo que son las producciones de bacterias nitrificantes para la fertilización de hortalizas en el sistema acuapónico. Este es un sistema novedoso que como INTA estamos empezando a promover a través de lo que es la producción de peces y cuando necesitamos hacer esa utilización del agua, que es el medio donde hemos tenido a los peces, y todos los desechos de estos peces, tanto en su alimentación como su desecho en la parte de alimentación, pues necesitamos nosotros ocupar todo lo que es ese amoníaco y cómo utilizarlo o cómo darle ese buen provecho para ello. Es aquí donde nosotros damos un inicio previo a esta presentación sobre cómo trabajar con los que son las bacterias nitrificantes para utilizarlas en la hortaliza. Mi nombre es Edgar José Fonseca Reyes. Soy el responsable del Centro de Desarrollo Tecnológico Estancia Cora, un centro de referencia en la sexta región, Matagalpa, Jinotega, y en este centro trabajamos en la parte de la producción de tilapia y ahora vamos a utilizar esta misma producción de tilapia para también trabajarlas con hortalizas. Hoy les quiero presentar este modelo de lo que es el sistema acuapónico para poder trabajarlo a una pequeña escala para nuestros pequeños y medianos productores que muchas veces no tienen espacio suficiente para poder producir, para poder generar un cultivo de hortalizas o un cultivo de peces. Entonces, este mecanismo que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a ver desde el día de hoy, va a ser de mucho provecho para ustedes. Así que comenzamos. Las bacterias nitrificantes y el biofiltro. Desde esta parte, nosotros tenemos que saber que las bacterias eh, como tal son aquellas que convierten todos los desechos de pescado que ingresan en un sistema de producción de un estanque, descomponen todo aquello que es el amoníaco. En este caso, eh, necesitamos nosotros utilizar ese amoníaco y llevarlo hasta las plantas. Ese es el concepto como tal en la acuaponía. Sin embargo, las plantas y sobre todo las hortalizas no pueden asimilar ese amoníaco. Para eso nosotros tenemos que conocer cómo podemos descomponer el amoníaco primero en nitrito y posteriormente en nitrato. Este es un proceso prácticamente de dos pasos y son dos grupos separados de bacterias nitrificantes que hay en este medio, de los cuales el primer paso está en convertir el amoníaco en nitrito, que esto es realizado a través de la bacteria oxidante de amoníaco. Se hace bastante referencia o son denominadas a estas bacterias como tal como nitrosomonas. Este es el primer grupo, el grupo A o B o el grupo de las bacterias oxidantes de amoníaco. El segundo grupo como tal está convertir ese nitrito como tal en nitrato, que es el elemento necesario que necesitamos para nuestras plantas o nuestra hortaliza. Para ello lo necesitamos convertir este grupo que son las bacterias oxidantes de nitrito o NOB o NOB. A este grupo de bacterias se les denominan las nitrobacter, que son como tal las descomponedoras de nitrito a nitrato. El nitrato es el elemento que puede ser asimilado por las raíces de las plantas. En la imagen podemos ver un esquema pequeño sobre lo que les estoy narrando,
desde el proceso de producción, del desecho del pez, de la alimentación, de su excreta, de aquellos peces muertos dentro de un estanque de producción, cómo podemos dar la utilidad a esa agua para que esa agua primero sea descompuesta, primero el amoníaco en nitrato y posteriormente en nitrito. Y estos elementos descompuestos desde la agua logren ser utilizados para producir hortalizas. Quiero aclararles que hay algunas investigaciones en donde hay hortalizas como la espinaca, eh, lechuga, tomate e incluso he visto algunos cultivos que tienen una excelente asimilación como el brócoli en donde hay un mayor aprovechamiento. Esta es una fusión prácticamente entre producir peces y lo que es la hidroponía, con la diferencia que en vez de utilizar algunos elementos minerales o algunas mezclas de fertilizante líquido, lo que estamos utilizando es el desecho de los peces. Entonces, este desecho es convertido a través de estos dos grupos de bacterias, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las bacterias nitrificantes como tal son relativamente lentas para reproducirse y para establecer colonias, por lo que muchas veces se requieren días y a veces hasta semanas para poder reproducirse. Generalmente las bacterias requieren algunas ubicaciones grandes y oscuras, sobre todo bastante oscuras, para colonizar una buena calidad de agua y alimentos adecuados en lo que es el oxígeno. Eh, el material como tal que vamos a necesitar muchas veces pueden ser algunas veces medios de cama para producción de bacterias, se utilizan lo que son las biobolas o otras veces si vamos a hacer un biofiltro externo, vamos a necesitar también algunos materiales con muchas porosidades para que nosotros podamos cultivar esas colonias de las bacterias descomponedoras o de las bacterias nitrificantes. Acá en esta diapositiva les presento por lo menos poco del comentario que se hablaba anteriormente sobre el material de biofiltración, que con un área de superficie específica alta, que por eso se le denomina SSA o área de superficie alta, es óptimo para desarrollar colonias extensas de bacterias nitrificantes. En general, en cuanto más pequeñas y más porosas son las partículas de los medios, mayor es la superficie disponible para que las bacterias lo colonicen. Si el material de biofiltro no es ideal y no tiene una relación del área superficial al volumen menor, entonces tendríamos algunas limitaciones como tal para la producción de estas colonias. En la imagen lado superior derecho, les presentamos una cama utilizando piedra volcánica. Esta piedra volcánica tiene bastantes poros donde las bacterias, prácticamente las colonias de bacterias, se pueden desarrollar como un medio para subsistir. Hemos visto en otras investigaciones, en otros trabajos o el desarrollo que ha venido haciendo algunas universidades que se utilizan incluso hasta tapitas de envases plásticos para tratar de crear una especie semejante, aunque no hay un grado de porosidad suficiente, pero sí han servido como un medio para poder desarrollar una cantidad considerable de colonias de bacterias. En la imagen inferior derecha tenemos acá lo que son las biobolas, que en este caso ya es un material moderno, plástico, que ha servido como una especie de medio o cama donde se ha podido pues desarrollar diferentes tipos de colonias, ha sido de mucha utilidad,
Hay personas que lo utilizan y que saben pues que la creación de estas colonias y el manejo de estas colonias de bacterias dan y generan unos buenos resultados, pero esto ya incrementa un costo mayor porque a veces pues hay bastante limitación para conseguirlas y en segundo lugar tiene un costo bastante elevado. Como toda formación de bacterias, creación de colonias, muchas veces tiene bastante influencia en lo que es el pH del agua. Esto hay que tener un gran control, tener mucho cuidado, porque una acidificación o alcalinización del agua tiene un efecto en las bacterias y sobre todo en el desarrollo de las colonias. Las bacterias nitrificantes funcionan adecuadamente en rangos que van entre 6 a 8.5. Las bacterias funcionan en un pH alto, pero recordemos que entre un pH demasiado elevado puede afectar a nuestros peces, porque tenemos que tener ese cuidado de que una alteración de uno de nuestros parámetros físicos o parámetros químicos también nos afecta o bien a nuestros peces o bien a nuestras plantas, en este caso a nuestras hortalizas. Entonces necesitamos tener un rango óptimo adecuado. Las nitrosomas prefieren entre 7.2 y 7.8, mientras que las nitrobacter prefieren entre 7.2 a 8.2. El pH como tal para acuaponía exactamente tiene que andar en rango entre 6 a 7, lo cual aquí todos los organismos que están dentro de este ecosistema, sean peces, sean hortalizas y sean las bacterias, todos pueden trabajar de una manera, en una simbiosis adecuada en este pH. Por eso es que es recomendable siempre en este sistema, al establecer este tipo de sistema, tener un control sobre lo que es el pH utilizando algunos reactivos o midiendo el pH a través de la cinta y tratando de regular cuando existe una alteración, porque a mayor excreta de los peces o a mayor depósito de alimentación, tenemos también un incremento de pH, hay mayor producción de amoníaco, por ende el pH va a tratar de elevarse y va a tratar de acidificarse más. Entonces esto nos puede afectar la calidad en la producción. Habría una mayor producción de bacterias, pero también habría una afectación directa en la parte radicular de las plantas que tenemos establecidas en el sistema hidropónico de nuestro ecosistema general. La temperatura del agua tiene que andar en un rango que anda entre 17 grados a 34 grados. El rango fomenta el crecimiento y la productividad. Si la temperatura del agua cae por debajo de este rango, estamos hablando que va un poco más frío, va bajando. Entonces, entre más frío sea, la cantidad de colonias de producción de bacterias va a tender a disminuir. En particular, en el grupo de las nitrobacter es menos tolerante a temperaturas más bajas que en el grupo de los nitrosomas como tal. Hay periodos que son muy fríos, entonces se debe estar monitoreando de una manera cuidadosa para que no tengamos o un exceso de bacterias o una disminución de bacterias debido a esto de las temperaturas. Ojo con esto, muchas veces tenemos que ver las condiciones climatológicas con la situación del cambio climático, pues siempre hay algunas variantes. Hay que analizar siempre los rangos de temperatura, estar midiendo la temperatura, porque una disminución pues nos afectaría tanto nuestro sistema y un aumento de temperatura también nos genera problemas. Por eso es que también aquí quiero aclarar que los biofiltros es recomendado ubicarlo bajo sombra, donde estén a temperatura ambiente y donde usted lo pueda manejar con cuidado, con protegido, de modo de que no alteren la producción o disminución de bacterias, que son las esenciales para todo nuestro proceso de trabajo.
Oxígeno disuelto. Otro de los parámetros que nosotros no podemos descuidar. El oxígeno disuelto, algunos rangos que se nos dan es que puede estar entre 4 a 8 miligramos, que es un nivel requerido para producir tanto peces, en este caso producir peces y tilapia, y para la producción de hortalizas o plantas. La nitrificación no ocurre si la concentración de óxido disuelto cae por debajo de 2 miligramos por litro. En este caso, hay literatura o hay trabajos de investigación o hay algunas veces de que algunos trabajos de experiencia en campo de que nos dice que con 1 miligramo por litro de agua puedo darle un manejo adecuado a la tilapia por ser un pez que puede adaptarse a bajas condiciones de oxígeno disuelto. Pero esto a su vez, cuando hay una disminución de oxígeno, en este caso, el pez deja de consumir alimento. Al dejar de consumir alimento, la excreta es menos, hay mayor sedimentación de alimentos al fondo de los estanques o del tanque que usted maneja a su pez y por ende hay menor producción de amoníaco. Al haber una menor producción de amoníaco, hay una disminución en la producción de bacterias. Esto nosotros lo podemos ver traducido que al haber una menor producción de bacterias, habrá una menor asimilación de nutrientes por parte de las plantas que tenemos en el sistema hidropónico. Y por ende vamos a ver coloraciones afectadas, algunas clorosis o poca productividad. Entonces, el oxígeno también juega un papel fundamental en este sistema y hay que estarlo uno viendo. Hay mecanismos para uno estar valorando desde un punto de vista de utilización de equipos que te miden el oxígeno disuelto, pero también desde una manera, de una forma natural que usted puede observar es en la alimentación del pez. Si usted suministra alimento al pez y el pez busca bastante alimentarse, significa que el oxígeno que está ahí circulando dentro de este sistema está en buen camino. Pero si no, entonces tiene que tomar ahí esa advertencia, esa señal para buscar cómo realizar los cambios pertinentes. Si tiene que aumentar un poquito más la presión de caudal de su bomba, tiene que generar un poco más de velocidad para que el agua esté recirculando, pues tomar siempre esos puntos. La luz ultravioleta. Las bacterias nitrificantes son fotosensibles hasta que establecen una colonia y la luz solar puede causar un daño considerable al biofiltro. Acá quiero aclararles que por lo menos cuando uno busca un sistema acuapónico puede encontrar dos modelos, uno de cama y el otro con biofiltros externos. Cuando hablo de biocama, en este caso es aquella que les presentaba en la primera imagen, donde usted puede establecer un estanque de producción de peces que puede estar abajo y una cama o media cama profunda que puede estar arriba de ese estanque, en donde usted está circulando el agua desde la parte baja del tanque hacia la parte alta o a la cama donde ustedes observaban que estaba la piedra volcánica, donde ahí mismo en ese medio se cultivan prácticamente las bacterias y ahí mismo se coloniza todo lo que es las bacterias y ahí mismo se ubica uno, las plántulas de hortaliza y ahí mismo las plántulas las asimilan y logran pues utilizar a través de las colonias de bacterias agarrar el nutriente necesario que ellas les va a permitir desarrollarse. Y otro era un modelo parecido a una de las imágenes anteriores, en donde los biofiltros prácticamente, el estanque de peces está separado, puede estar a lo mejor en un barril de 2000 litros de agua. Posteriormente pasa a lo que le llamamos el biofiltro, que pueden ser algún barril de 200 litros, en donde ahí tenemos, yo les comentaba, pues bien la biobola, o como hacen algunos productores innovadores que a través de tapitas de envases plásticos
utilizando algunos sacos, han metido en esos biofiltros para ahí cultivar las bacterias. Y posteriormente, de ahí recircula el agua hasta la parte de la hortaliza, donde tenemos el sistema hidropónico, pasa el líquido con sus nutrientes, ya el nitrato prácticamente será asimilado por las plantas y el agua vuelve a retornar ya filtrada prácticamente de nuevo al estanque de los peces. O sea, es un sistema recirculatorio de agua en donde nosotros aquí tenemos múltiples beneficios. Entonces, cuando hablamos de que la luz ultravioleta puede afectarnos, pues tenemos que ser cuidadosos de en dónde vamos a ubicar nuestro sistema. De preferencia, si usted lo que tiene es un biofiltro externo, como el que le hablaba, que es del barril de 200 litros de agua y lo tiene en la parte exterior, entonces evite tenerlo expuesto al sol, porque si no, no va a tener esa reproducción de las bacterias, esa colonización de bacterias que usted desea. Monitoreo de la actividad bacteriana. Uno de los métodos simples, pues, en esta parte son las pruebas de amoníaco. Por lo general, eh, hay productores piscícolas, en Estancia Cora también se practica bastante, de tener un kit, en este caso para medición de pH, para oxígeno, tenemos para prueba de amoníaco, nitrito y nitrato. Se hacen algunos kits que también se venden pues en algunas casas comerciales, algunos con cinta, otros con otro tipo de equipo, que nos pueden ayudar a estar monitoreando todo este trabajo que deseamos. Cuando nosotros encontramos una limitación en los rangos que nosotros deseamos tener a nuestros peces, a nuestras plantas, pero sobre todo en lo que estamos específicamente hablando el día de hoy, sobre nuestras colonias de bacterias. Entonces, el monitoreo nos ayuda o nos permite no descuidar y no afectar nuestros rangos productivos para generar el resultado que deseamos. Entonces, hay que monitorear, hay que continuar en constante ese trabajo y no descuidar en esta parte. El amoníaco y el nitrito siempre deben estar entre el rango entre 0 y 1 miligramos por litro. Ese es uno de los datos que en la parte de producción de la acuaponía, utilizado también en la piscicultura y utilizado en todo lo que es el sistema acuapónico, nosotros debemos mantener este rango para mantener algo funcional, productivo y que tenga un equilibrio. Acá en la imagen pues le presento la tilapia, que es lo más común acá en Nicaragua en la parte de productividad, pero acá podemos utilizar otras especies de peces, por lo menos el pez gato, la carpa o también otras especies que son comunes que están dentro de nuestro país y que son, pues, en este caso no son especies exóticas. Hay literatura y hay trabajo investigativo sobre que otras especies generan una mayor productividad, un mayor incremento en la producción de amoníaco, en crecimiento bacteriano, pero también hay que ser cuidadosos porque muchas de estas especies son invasivas y son exóticas. Entonces, en ese particular, pues, acá en nuestro país recomendamos pues la tilapia del Nilo para estos sistemas acuapónicos. También hay que mencionar de que también existe otro grupo de bacterias aparte de las nitrosomonas y de las nitrobacter, como son las bacterias heterotróficas, que son organismos que sí están vinculados bastante en la parte de acuaponía. Estas bacterias por lo general lo que tratan es de atrapar el carbono orgánico que hay ahí en producción como una fuente de alimento para ellas vivir y está bastante involucrada con la descomposición de los peces sólidos, estos son los peces muertos que hay en los estanques, y los desechos de las plantas. La mayoría de los peces como tal solo retienen del 30 al 40% de los alimentos que comen.
O sea, de lo que consume un pescado, solo del 30 al 40% él lo retiene, lo metaboliza y lo utiliza para su desarrollo, para su crecimiento. Significa que del 60 al 70% de lo que el pez libera prácticamente es lo que él excreta. Todo eso es desecho. Entonces, del 50 al 70% de estos desechos son los que se convierten prácticamente en amoníaco. Y los residuos restantes prácticamente se convierten en una mezcla orgánica que contiene lo que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Prácticamente las bacterias heterotróficas se encargan de metabolizar estos desechos mediante un proceso denominado mineralización que hace que los micronutrientes esenciales estén disponibles para las plantas. O sea que las bacterias heterotróficas también nos aportan nutrientes, no solamente en la parte de que necesitamos nitrato para la parte del desarrollo radicular de las plantas o para el desarrollo de toda la planta en general, sino que también necesitamos de la descomposición mineral que hacen estas bacterias para que también las plantas puedan asimilar otros tipos de nutrientes a partir del carbono orgánico descompuesto, de las proteínas, de lo que son los desechos sólidos como tal, que hacen este trabajo las bacterias heterotróficas de hacer la descomposición y enviarlo también a las plantas para su desarrollo. Como todo sistema sabemos pues de que siempre vamos a encontrar algunas bacterias que no son necesarias o que no las necesitamos en nuestro sistema, pero que de una u otra manera estas bacterias se van a desarrollar. Y por lo general estas bacterias, como las reductoras de sulfato, estas por lo general se encuentran en algunas condiciones anaeróbicas, o sea que están sin oxígeno. Estas bacterias por lo general producen sulfuro de hidrógeno, que es bastante tóxico para los peces. Recordemos que estamos en un sistema recirculatorio de agua. Si desde el biofiltro las bacterias no deseadas incrementan el sulfuro de hidrógeno, esta va a pasar por las plantas, nos van a hacer un efecto en nuestras plantas, pero esa agua va a continuar su proceso de camino recirculando, retornando nuevamente al estanque. Al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues muerte o reducción del consumo alimenticio de los peces. Entonces, por eso es importante conocer de que estas bacterias no deseadas por lo general nos afectan y hay que tener mucho cuidado en esto. El problema de la acuaponía es cuando los desechos sólidos se van acumulando a un ritmo más rápido que en las bacterias heterotróficas y las comunidades asociadas no puedan procesarlo y mineralizarlo de manera efectiva. Tenemos que tener un balance exacto. Si usted tiene una cantidad de peces excesiva dentro de una área pequeña y esto a su vez le incrementa usted su consumo alimenticio, no lleva una tabla o un balanceo general en su alimentación, si está suministrando algún tipo de concentrado, le recuerdo de que una parte la va a asimilar el pez, otra parte de ese concentrado o de ese alimento se va a ir profundizando y de hecho hasta el alimento se pierde. Esto genera un costo productivo, un costo extra económicamente. Si usted alimenta o sobrealimenta al pez y no le da un alimento balanceado, entonces va a provocar de que las bacterias heterotróficas no tengan capacidad de descomponer. O sea, van a ser pocas colonias de bacterias con la gran cantidad de desecho sólido que hay, no van a estar en capacidad de descomponer todo el material orgánico y por ende entonces se va a producir lo que es el sulfuro de hidrógeno, debido a que se va a exceder estas bacterias no deseadas que nos van a afectar. Entonces, aquí lo más sano en un sistema acuapónico es aprender a hacer un balanceo.
¿Cuántos peces debo de meter en un tanque? ¿Cuántas plantas en hidroponía puedo tener? ¿De cuánto es la capacidad de agua que voy a tener en este sistema? Si estamos hablando de que un tanque con 2000 litros de agua, yo puedo tener de 200 a 400 peces. Y estos 200 a 400 peces pueden estar aproximadamente 4 meses si quiero cosechar peces que andan pesando los 225 o 300 gramos. O si lo voy a tener 6 meses, que pueden a lo mejor pesar los 454 hasta 500 gramos, pesando casi 1 libra cada pez. Si yo los quiero cosechar en ese ciclo de producción del pez, tengo que tener el sumo cuidado de que la alimentación cada día va a ir incrementando y que si yo me excedo en la parte de alimentación, entonces los peces el día de mañana o desechan o en este caso excretan más alimento y o hay una mayor cantidad de desechos en ese tanque. Por ende, entonces, las bacterias no deseadas se van a producir, se van a incrementar sus colonias y van a ser más invasoras las bacterias no deseadas que los nitrosomas, la nitrobacteria o en este caso las bacterias heterotróficas. Las bacterias patogénicas, siempre en un sistema de producción, y más en lo que son peces y plantas, siempre vamos a tener aquellas bacterias que nos afectan, que son un problema, que nos generan pues incluso enfermedades, y estas muchas veces se desarrollan por un descuido. Por ejemplo, acá mencionamos una bastante conocida como es la Escherichia coli, que esta es la que afecta de manera grave la parte de la alimentación de los humanos y muchas veces también esta se puede a lo mejor desarrollar por una mala manipulación. Y también tenemos otras, las aves. Las aves por lo general llevan salmonela. Entonces, de repente estas bacterias llegó, si su sistema usted lo tiene descuidado, no lo tiene protegido, no tiene una área, lo tiene al campo abierto, al aire libre, y llegó una de estas aves a través de su excreta, pudo ingresar esta bacteria, contaminando o afectando nuestro proceso de calidad en nuestro sistema. Por eso, en lo personal, y en base a la experiencia que hemos visto, es recomendable que si usted tiene la capacidad de establecer una área de protección utilizando plástico o utilizando malla o otro, por lo menos en algunas universidades utilizan hasta malla, de modo de que proteja la parte de alrededor, teniendo al campo abierto a nuestro sistema de producción acuapónico, pues es recomendable de que si entre mayor protección usted le brinde, va a tener una mayor capacidad de evitar cualquiera de estos contaminantes. Hemos visto algunas experiencias y no ha visto pues afectaciones por Escherichia coli, por salmonella, por la protección que se le ha brindado. Otro grupo de bacterias que también nos ha afectado muchas veces en los sistemas acuapónicos son las bacterias desnitrificantes. Estas bacterias por lo general viven también en condiciones anaeróbicas sin oxígeno. Convierten el nitrato, que es el fertilizante que nosotros deseamos para las plantas, en nitrógeno atmosférico. Que prácticamente el nitrógeno atmosférico no es utilizado o no lo puede utilizar o no lo puede asimilar las plantas. Esto lo podemos determinar nosotros porque las plantas van empezando a verse algunas deficiencias, sobre todo en la parte de nitrógeno. No hay un equilibrio como tal, por ende entonces vamos a tener un problema de concentración de nitrato en el agua. Tanto las bacterias desnitrificantes como las bacterias heterotróficas, perdón,
muchas veces las bacterias las bacterias desnitrificantes y las bacterias no deseadas, por ser anaeróbicas, se forman cuando no hay oxigenación. Entonces, por ende, ahí es que donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la parte de la oxigenación, a mantener la oxigenación, garantizar los niveles de oxigenación, tanto para que los peces logren mantener su equilibrio, asimile bien su alimento, pero también para evitar que se desarrollen estos dos grupos grandes de bacterias, las bacterias desnitrificantes y las bacterias no deseadas como tal. Acá pues les presento prácticamente lo que es un sistema eh, acuapónico. Este es un sistema, claro, ya pues un poco moderno. Nosotros en nuestro país podemos adaptarlo, podemos desarrollarlo en base a las condiciones que tengamos, en base a nuestra capacidad. Acá por lo menos, primero lo que tenemos acá es en la imagen o el diseño del tanque donde nosotros podemos ubicar a nuestros peces. Aquí podemos adaptarlo a tanques que tienen mayores capacidades de agua. Luego tenemos lo que es la parte de el área de biofiltro, que la podemos utilizar acá para lo que es la salida de las aguas servidas prácticamente o de la agua utilizada en el medio donde viven los peces. Luego de que el agua sale prácticamente, pasa por el biofiltro, llega a otro segundo especie de tanque biofiltro o una segunda película de salida de agua que ayuda prácticamente a servir como una especie de colador para tratar de que el agua ya vaya netamente solamente con la parte de la producción de nitrato ya producido. Luego esta agua pasa a las camas, en este caso, donde nosotros tenemos establecido nuestros cultivos de hortaliza. Ya les mencionaba con anterioridad que hay experiencia en tomate, hay experiencia en lechuga, hay experiencia en brócoli, hay experiencia en albahaca, hay experiencia en espinaca y bueno, hay diferentes tipos de experiencia que puede ser de utilidad para que usted logre establecer su sistema. ¿Qué es lo novedoso? ¿Cuál es la innovación de este sistema? ¿Por qué el INTA le propone a usted como pequeño, mediano o gran productor que establezca un sistema de esta índole? En primer lugar, muchas veces nosotros no contamos con el terreno suficiente o los recursos suficientes para establecer una área de producción de peces, para establecer un estanque. Tal vez usted tiene una área muy pequeña, un patio de casa y no tiene una capacidad para establecer un estanque para producir tilapia. Y tal vez usted es un gran consumidor de tilapia y quiere producir tilapia y quiere generar ingresos a través de este tipo de cultivo, pero no tiene espacio suficiente. O le gustan las hortalizas y muchas veces hay tantas problemáticas que nosotros encontramos en la hortaliza, sobre todo que tal vez si usted tiene tierra y muchas veces no dispone de agua para regarlas a ella, ese es el primer lugar donde tenemos la primera problemática. Pero también por los altos costos de producción, dice usted, no cuento con fertilizantes, no cuento con insumos, no cuento con agroquímicos para producir. Entonces nosotros como INTA le proponemos este sistema, que es un sistema prácticamente a pequeña escala, en donde usted en un tanque puede producir peces, pero para manejar esos peces usted tiene que hacer un recambio de agua, porque todo lo que el pez consume, todo ese material, va a llegar un momento en que decimos nosotros popularmente, las aguas se van pudriendo o se van descomponiendo o son putrefactas. Entonces tiene que hacer ese recambio de agua porque el pez, si usted no le hace ese recambio en su momento, va a crecer las cantidades de amoníaco que se van desechando ahí, va a alterar el pH, va a alterar el oxígeno, va a haber ahí un problemita
y por ende la tilapia no va a alimentarse o hasta puede morir, se va a intoxicar. Entonces ahí es donde usted dice, tengo que hacer este recambio. Pero ¿cómo hago? Porque tal vez no dispongo de mucha agua. ¿Cómo hago para reutilizar esta agua? ¿De qué manera la puedo dar utilidad? O ya directamente la saco para un lado, la desecho, que vuelva a su naturaleza, que vuelva al suelo. Entonces, ahí es donde usted, a través del biofiltro, puede cultivar, tener las bacterias, estas bacterias que le he mencionado hoy, el grupo de los nitrosomonas y el grupo de las nitrobacterias, que estas bacterias prácticamente se encargarán de ayudar que esa agua que va a desechar prácticamente pase por ella y ellas se encarguen de descomponer ese amoníaco en nitrito y posteriormente descomponer ese nitrito en nitrato. Luego pasa al siguiente filtro. En el siguiente filtro directamente hacia las camas donde están ubicadas las plantas y las plantas pueden estar de una manera que usted la ha establecido, tal vez en este tipo de material o cama con piedra volcánica, o hay otros tipos de cama, hay gente innovadora que ha utilizado hasta arena de río para hacer estos sistemas, y el agua que cae ya con el nitrato le sirve para desarrollar a las plantas, para darle un mayor crecimiento, y posteriormente, cuando ya las plantas han aprovechado el nitrato, esta agua vuelve nuevamente por un sistema utilizando una bomba, en este caso una bomba de agua sumergible, vuelve a sacar toda esta agua de estas áreas de producción y las retorna nuevamente al tanque de peces. ¿Qué significa esto? Que usted, si no tiene mucha agua, con esto se va a encargar prácticamente de trabajar y de hacer su trabajo, y no necesita estar recambiando agua cada rato, sino que este proceso es diario. Con la bomba usted va a estar trabajando y se va a desarrollar. Ahora, con la cantidad de peces que usted genere en su tanque, va a llegar a un lapso de 5 meses y medio, 6 meses, que ya tienen un buen tamaño. Usted lo puede consumir o lo puede vender. Una libra de pez para la región donde nosotros estamos ubicados anda entre 35 a 45 córdobas la libra. Y es un pez bastante exquisito, bien manejado. Vale la pena entonces implementar, porque esta sería una fuente de ingreso para usted. Y en la parte de producción de las plantas, también está para autoconsumo y también para comercializar. Entonces usted puede tener los dos sistemas integrados, y lo que necesita es una área de su patio. Incluso nos hablaban algunos hermanos que nos han acompañado en el transcurso de formación de capacidades al INTA y al Sistema de Producción Nacional, que en Palestina, en los patios de las viviendas, de los hogares, implementan estos sistemas porque ellos carecen bastante de terreno. Entonces, ellos utilizan los menores espacios posibles para establecer estos tipos de sistemas. Entonces, acá, como le mencionaba, este sistema de ciclismo y arranque de la colonia puede tener un lapso de 3 a 5 semanas. Es importante, antes de establecer, ya de empezar a establecer el sistema y antes de meter los peces, y antes de establecimiento de las plantas, pues tener mucha precaución para poder ubicar, de modo de que sea bien asimilable, que los peces puedan adaptarse un poco a este tipo de sistema. Por eso yo recomiendo que, si usted los puede llevar a levines, que ya estamos hablando de la segunda etapa de producción de los peces, perdón, etapa de desarrollo de los peces, puede pues tener una mayor adaptabilidad a este sistema. En resumen, en acuaponía, el amoníaco debe ser oxidado en nitrato para prevenir las toxicidades de los peces. El proceso de nitrificación es un proceso bacteriano en dos etapas. Las bacterias oxidantes de amoníaco convierten el amoníaco en nitrito, y luego las bacterias oxidantes de nitrito las convierten en nitrato. Los 5 factores más importantes para una buena nitrificación
conste que tenemos que tenerlo en mente siempre, son la medio de alta superficie o el SSA que les mencionaba, para que las bacterias crezcan y se colonicen. Repito, el biofiltro. En el biofiltro nosotros podemos tener o bien biobolas o bien piedra volcánica o la innovación de muchos productores utilizando tapitas de envases plásticos. Este es el primer factor. Segundo, el pH, que ande en un rango entre 6 a 7. Tercero, la temperatura del agua, que siempre debe oscilar entre 17 a 34 grados. Cuarto, el oxígeno disuelto o el DO, que puede andar en un rango de 4 a 8 miligramos por litro de agua. Y quinto, cubrirse la exposición directa a la luz del solar o en este caso la luz ultravioleta. Los peces y la planta solo se agregan cuando los niveles de amoníaco y nitrito son bajos y el nivel de nitrato comienza a aumentar. Así que cuando usted comience este proceso de sistema de producción de acuaponía, usted debe empezar a crear primero el biofiltro, a trasladar bacterias, si es posible, cultivarlas por aparte, establecerlas en el biofiltro y esperar a que haya un proceso de recirculación. Por eso al final recomendábamos de 3 a 5 semanas, usted ya puede considerar de que los niveles de bacterias están óptimos para meter los peces en el estanque y para establecer las plantas en las camas. Ya de ahí ya van a ser aprovechables. Las pruebas de amoníaco y nitrito se utilizan para controlar la función de estas bacterias nitrificantes y los rendimientos del biofiltro. Y en un sistema en funcionamiento, tanto el amoníaco y el nitrito deben estar cerca de cero. Esa es la preferencia para que nosotros realmente solo aprovechemos el nitrato en las plantas de hortaliza y no tengamos afectación en los peces por el amoníaco y el nitrito. Los altos niveles de amoníaco o nitrito requieren un cambio de agua y una acción de gestión. Por lo general, una mala nitrificación se debe a un cambio de temperatura de agua o por los niveles de oxígeno disuelto o por lo del pH. Otras clases de microorganismos que ocurren naturalmente en acuaponía son las bacterias heterotróficas, que estas son las que se encargan de descomponer los desechos sólidos de los peces, liberando algunos nutrientes que son denominados, o el proceso es denominado la mineralización, que estos nutrientes también pasan a ser parte de las plantas. Acá, antes de finalizar mi presentación, pues prácticamente vuelvo a recordarles todo el ciclo de lo que son las bacterias nitrificantes. Desde la alimentación del pez, tanto el alimento que queda en el estanque como la excreta de los peces pasan a esta fase. Todo eso se le denomina amoníaco. Todos esos desechos que se producen son los que es amoníaco. Entonces, para ello es donde necesitamos que intervengan los grupos de bacterias que son las nitrosomonas y las nitrobacterias. La intervención de las nitrosomonas como tal se encargan de descomponer el amoníaco en nitrito y la intervención de las nitrobacterias van a descomponer el nitrito en nitrato. El nitrato es el elemento, en este caso químico, que son bastante demandados para la parte de la fertilización de nuestras plantas, que en este caso, en este sistema, se pueden utilizar plantas de hortaliza. Y como el agua, donde estaba la producción del pez, prácticamente hace un proceso cíclico, va a retornar al mismo tanque donde ya prácticamente hemos filtrado o purificado el agua para que sirva nuevamente para el uso y medio para que el pez habite, siempre tomando en cuenta los 5 factores que son necesarios. Yo les agradezco por su atención y en próximas presentaciones les espero compartir sobre las investigaciones que estamos desarrollando desde el INTA, Región 6, Matagalpa y Jinotega, y desde los Centros de Desarrollo Tecnológico
sobre lo que es el proceso de producción en acuaponía. Buenas tardes y hasta entonces.